Hola a todos, ¿cómo están? Este es un videito muy express que voy a hacer. Decidí hacerlo de esta forma para subirlo pronto. Así que va a estar todo en bruto. Esto está en una toma, como le dicen. Así que vamos a verlo. El video de hoy quiero hablar acerca de las cartitas nuevas. Les voy a poner un ranking, o más bien una nota. Y voy a evaluar para decirles qué tan buena es, si es buena, es mala, más o menos, horrible. O malarda. ¿Ya? Entonces voy a antes contarles un poquito lo que fue el Nacional, darles muchas gracias a todos los que me apoyaron. Salí top 8, Edu salió top 4 y bueno, el resto de mi equipo, algunos les fue top 100. Así que fue una bonita experiencia, les agradezco mucho, me tocó remar muchísimo y si bien no voy a enseñar nada en este capítulo, quiero contarles que partí muy mal, partí con mis dos vidas perdidas en la segunda ronda ya. Así que tuvo que ganar todas las demás. Entonces el consejo en este momento es, hay que tener un mental fuerte y mantenerse jugando como si fuese cada partida una partida individual, olvidarse del resultado anterior y no pensar en los resultados futuros, sino que a cada partida darle su importancia paso a paso. Si quieren más información de mi torneo nacional, bueno, les escribí en Instagram cómo me fue. También contarles que este video, aunque sea más corto, también contarles que hay colaboración con Mesa Redonda, con el código Escuelita1000. Em, Ojo que tienen preventa de relatos de Dana y hay un 10% de descuento. Así que si tú pones Escuelita 1000, como ven acá en el ejemplo, se reduce a 22.491 cada kit de relato, lo que normalmente está en el mercado como a 25. Así que ojo con eso. También recordarles mi auspiciador, Playmat Cookies, tienen que seguirlo. O no, no es que tengan que seguirlo, no están obligados, pero síganlo, gente. Tiene buenas playmats de lo que ustedes quieran, el diseño que ustedes quieran y que ustedes les acomode más. Y además les voy a hacer un descuento si ustedes le dicen que vienen por parte mía y les va a hacer alguna atención. Bueno, empezamos. Como ya les dije, es bien breve. Síganme en Instagram, Escuelita1000, y sigan a Exilio1000, que es mi team. Bueno, empezamos con la primera carta, la egg. En el formato racial edición le puse un 5 de 10. No me parece una carta buena ni que vaya a cambiar el metagame, ni que vaya a hacer que el mazo defensor agro funcione nuevamente. En racial libre le puse un 3 de 10, la encuentro bastante mala para racial libre. Un formato que tiene cartas más rápidas, o mejores cartas que esta. Y en sellado le puse un 6 de 10 porque igual es un mono que puede hacer que otro mono gane más uno, mientras pegando. Eh, Puedes moverlo a tu línea de defensa. eh, Donde tu línea de defensa es tu línea de ataque para que un aliado gane más uno en la fuerza. Es una amenaza constante en el sellado de que un monito puede ganar más uno a la fuerza, entonces presiona. Ahora con respecto a Erk, es un bicho que encuentro que es un poco débil. Este bicho puede atacar a turno que entra en juego. Cuando este le va a declarar atacante, puede elegir entre barajar una carta, o sea, de tu cementerio, o que tu oponente bote dos cartas. Muy caro para racial edición, por eso le pongo un 4 de 10 para racial libre. Ni hablar. Y en sellado le pongo un 7 de 10. Luego tenemos esta otra monita, que me parece que igual es muy débil. La estrategia de moverla a la línea de ataque para barajar una carta o para hacer un looting, o sea, robar y descartar, me parece muy poco, muy débil también. Así que en racial edición le pongo un 5 de 10, en racial libre le pongo un 4 de 10 y en sellado un 7 de 10 porque puede ser útil en sellado esto. De barajar cartas de cementerio y un 2-2 que también puede, sí, sobre todo en el sellado de hijos de Dana, que normalmente las cartas son muy débiles. Luego tenemos esta carta que se llama Venganza de Conal.
Ojo que solo puedes jugar este talismán en respuesta a que uno de tus aliados salga del juego por la habilidad de un aliado oponente. Destierra un aliado oponente y luego roba una carta. Me parece débil la carta, me parece que no tiene todavía jugabilidad. Quizás sería un buen cyborg si existiera el cyborg o el banquillo, como se le dice también en español. Pero actualmente me parece una carta muy débil. No jugaría esto. Me voy a quedar con los oros pegados esperando el momento de jugar esto. Y claro, si tengo un enfrentamiento contra héroe o olímpico, podría ser una buena carta. Si no, me parece una carta muy débil. Muy débil. Contra Druida, si es que mi oponente no juega con la, esto no hace absolutamente nada. Y así. Desafiante igual puede ser un buen matchup. Solamente sería buena si es que el meta cambia a desafiante, héroe, olímpico. Si no, no vale la pena. Por eso mismo la nota es un 4 de 10. Así el libre un 2 de 10 y ensellado un 2 de 10 porque me parece que hay muy pocos aliados que remueven monos. Entonces no es una buena carta tampoco. Ahora también tenemos la espada radiante, que el portador gana una a la fuerza. Una vez por turno puedes desterrar una carta de un cementerio. Ojo que es un cementerio, entonces podría combinar con cartas como el Mat, por ejemplo. Podría ser interesante. Y si esta carta está en tu cementerio y controlas Cuchulain, puedes jugarla pagando su coste. Interesante es que se la puedes poner a otro mono. No necesariamente al Cuchulain. Te la pones, por ejemplo, a un druida maldito. Y lo sacrificas después y bueno, lo puedes volver a jugar. O a otro mono que quieras meter agresión para que sea un poquito más fuerte o un foco. O un objetivo un poquito más interesante. Racial edición le pongo un 4 de 10. Racial libre le pongo un 1 de 10. Y ensellado le pongo un 3 de 10. Porque si no estás jugando Cuchulain es muy mala. Vas a tener un Cuchulain asegurado en tu kit, pero no es suficiente. Luego tenemos este orito, esta piedra, que dice que en tu fase de vigilia puedes desterrar este oro para que un aliado gane 2 a la fuerza permanentemente. Se me ocurre algún one turn kill, o sea, un OTK con esto. Claro que lo puedes jugar con Berserker, combinarlo con Berserker. Eh, Destierras las 3 de estas, le das 6 a la fuerza, a un mono, Berserker, más 12 y, y con Bea, pero. Y a Merkin, por ejemplo. Pero no me termina de convencer ni de cerrar. Creo que es un oro bueno, es una buena idea, es un oro agresivo que te puede servir para salir del rango de algún aliado, de una Locrota oponente, de un Nival, pero no es suficiente para mi gusto, aunque también es una carta jugable. Le pongo un 7 de 10 como una buena carta o una carta sobre el promedio. En libre le pongo un 6 de 10 porque algo interesante puede ocurrir ahí. Lo bueno es que se puede desterrar sin tener que estar en reserva y eso es muy fuerte. Lo malo es que es en vigilia. Y en sellado le pongo un 8 de 10 porque puede hacer que un aliado indestructible que tengas tú se convierta en una bomba. O sea, en sellado cualquier mono que tenga fuerza sobre 4 se convierte en un gran problema. Luego tenemos esta carta, Morribu. A mí personalmente me gusta mucho. Es una carta que uno de los problemas que tiene es que es errante. Y el otro problema que tiene es su fuerza base, que es un poco débil. Pero aún así sigue siendo una amenaza constante. Me imagino jugando contra esta carta y no poder jugar ni redes de plata, ni removal bueno, y tener que cuidar mis tag, el druida, o mis goblins en caso de jugar goblin. Me parece una carta que es bastante fuerte, mucho más fuerte de lo que mucha gente le estaba hablando. Imagínate que cualquier baraja con recuperación se ve esto y al tiro te una alerta, al tiro un pararrayos que pide dos solamente. Y probablemente cuando ya haya entrado en juego ya haya desterrado algo relevante. Ya sea, no sé, un Tagel Druida, ya sea un Goblin, ya sea, no sé, no se me ocurren más opciones, pero es muy fuerte esta carta. Creo que está pasando piola. La gente no está evaluando lo fuerte que es poder desterrar una carta del oponente una vez por turno, sobre todo en partidas largas, porque actualmente no se juega tanto agro, o el agro que se juega sí le duele el destierro. Por ejemplo, no sé, poder capturar la fe del oponente es clave, o poder sacar los malignos también.
Incluso los Hobgoblin o los Goblin Stone, igual es súper interesante poder hacerlo. Así que yo en Racial Edición le pongo un 7, podría incluso ponerle un 8. En Racial Libre le pongo un 6, podría ponerle quizá un 7 también, porque en Racial Libre puedes quedarte con las redes de plata, puedes quedarte con un montón de cartas que son súper fuertes. Y en sellado le pongo un 6 de 10 porque en sellado no es tan buena. No es obligatorio tener cartas que recuperen cartas del cementerio. Entonces muchas veces las cartas que ya jugaste se van, las das por perdidas. Ahora está bonita, no hay mucho que hablar. Cuando este aliado sea declarado atacante es indestructible hasta la fase final. Si controlas a otro aliado de raza desafiante gana uno la fuerza. Siento que le queda un poquito corta, quizá le falta un puntito más de ataque para que fuera una buena carta, una carta muy jugable. En Racial Edición le pongo un 5 de 10, no es mala, tampoco es buena, es una carta promedio. En Racial Libre le pongo un 3 de 10, no la jugaría a menos que jugara un mazo con rayos que jugara, no sé, estas monitas y hartos monos para ser indestructible. Y luego juego rayos, podría ser quizás un 4 de 10 le pongo. Y en sellado le pongo un 7 de 10, me parece una carta súper ofensiva y súper poderosa para meter presión, porque tu oponente no la puede bloquear, porque si la bloquea normalmente va a perder su mono en early. Ahora en late es otra cosa. Seguimos con este mono que se llama Bodderg. Solo puedes controlar uno o errante. Mientras este aliado está en juego, tus aliados de raza desafiante ganan uno a la fuerza. O sea, el de base es un 3-3. Si este aliado sale del juego, puedes robar dos cartas. Lo fuerte es que si sale del juego, robas dos cartas. Entonces, igual es bueno que salga. Y es bueno que se mantenga en juego. Es una buena carta, la verdad. Por ende, le pongo un 7 de 10. Ahora, en Racial Libre no me parece tan fuerte. Le pongo un 5 de 10. Este es como de los London Boys, parece. Como Kolinsky. Acabo de darme cuenta porque tiene un bigote. No lo había visto bien en la ilustración. Y en sellado le pongo un 7 de 10 porque me parece que es una carta bastante fuerte. Cualquier carta que dé fuerza a los aliados es muy fuerte en sellado. Si bien solo le da fuerza a tus aliados desafiantes, me parece una carta bien interesante. Es un 3-3 que si se muere roba dos cartas. Ahora una de las cartas favoritas de la edición para mi gusto es el poema de guerra. Encuentro que esta carta es muy fuerte en un arquetipo midrange o agro, o sea, perdón, o control. Me parece bastante poderosa. Baraja un aliado que controles para barajar hasta dos aliados oponentes en juego. Esto no puede ser redirigido con rampa arcano, solamente puede ser cambiado el objetivo. Y tampoco es tan fácil de salir de esta carta como de el... Ah, se me olvidó la carta. Pero la carta de Lénica de coste 4. Ya. La que fue reworkada hace poco. Que pide que sean dos aliados de la misma fuerza o de misma raza. O mismo coste. Ataque. Se me olvidó. Por eso es importante la edición, gente. Bueno, pero el punto es que en Racial Edición a esta carta le pongo un 8 de 10. Ataque fulminante. Me acordé, perdón. Bueno, mucha gente la compara con ataque fulminante. Y yo creo que son de fuerzas muy parecidas. Así que, ojito con eso. Muchísimo mejor que un veneno sagrado, que también he visto que dicen, no, es como un veneno sagrado. No, este tienes la posibilidad de elegir. Y ojo que puedes elegir hasta dos. No necesariamente tienes que sacar dos. Entonces, si tienes un aliado molesto, puedes sacarte tu aliado y sacarte los dos aliados del oponente o uno solo. O incluso puedes conviar con algún aliado que salga al juego y haga algo o otras cosas. Bueno, enseguida le pongo un 9 de 10, me parece muy clave, sobre todo si estoy jugando desafiante para sacarme las bombas del oponente, es clave. Y libre le pongo un 5 de 10 porque es un poco pesada, 4 euros me parece un poco caro, pero en Racial Edición le pongo un 8, una de las mejores cartas que hemos visto hasta ahora. Luego tenemos este Naman, que es un totem que cuando entra en juego elige un aliado. Ese aliado no puede atacar o bloquear mientras Navan esté en juego. En Racial Edición le pongo un 5 de 10. En Racial Libre le pongo un 4 de 10. Y en Sellado le pongo un 7 de 10. Es un buen removal para Sellado, ya que tu oponente tiene que tener un Destruye Totem para volver a activar su mono. Luego tenemos la llama de Brigitte. Es un oro bastante fuerte que en tu fase de vigilia puedes desterrar la llama de Brigitte para mirar las dos cartas, o sea, las dos primeras cartas de tu mazo castillo. Pones una en tu mano y la otra en el cementerio. No es
algo malo poner cartas en el cementerio si juegas druida o si juegas sombra. Incluso si juegas desafiante podría haber alguna combi por ahí. Así que interesante. Una carta súper fuerte. Racial Edición le pongo un 8 de 10. Racial Libre le pongo un 7 de 10. Y en Sellado le pongo un 8 de 10. Creo que es un oro muy fuerte, pero no es el más fuerte que hemos visto. Luego tenemos este monito que es el Chrome Dwarf. Es un mono que claramente va a haber juego. Puede atacar el turno que entra en juego y eso lo hace muy bueno. No puede bloquear, eso lo hace más o menos. Pero si este aliado es destruido, tu oponente destierra la primera carta de su mazo castillo. Y lo que le hace realmente jugable esta carta es una carta que vamos a ver después en el futuro, la monita de coste 4. Spoiler. Pero sigue siendo una carta bastante buena porque es un Chrome. Racial Edición le pongo un 7 de 10, Racial Libre le pongo un 5 de 10 y Ensellado le pongo un 6 de 10. Es bueno que tengan bichos con furia. Sombra no tenía muchos. Solo el Lagueri que pide 3, este pide 2. Porque ojo que puede salir con una salida de Cobol este mono y no es mala. O incluso podría salir Cobol este mono. Así que bueno. Eh, Luego tenemos esta bonita que no me gusta mucho, la verdad. Cuando entra en juego destierra una carta de coste 2 o menos, a menos que tu oponente destierre las dos primeras cartas de su mazo castillo. En tu fase de vigilia, si esta carta está en tu cementerio, puedes pagar 4 oros para jugarla sin pagar su coste. Em, lo que pasa con esta carta es que tu oponente siempre va a elegir la opción más mala para ti y la mejor para él. Siempre que le des la oportunidad de elegir a un oponente, él va a elegir la opción que menos nos sirva a nosotros. Entonces eso la hace mala, realmente. Quizás si hubiese pedido 2, hubiese sido una carta buena y no tan rota tampoco, porque solo destierra 2. Bueno, quizá, no sé. En racial edición le pongo un 5 de 10 a esta carta, en racial libre le pongo un 3 de 10 y en sellada le pongo un 5 de 10 o quizá un 6 porque puede volver por sí misma. Me parece una carta fuerte para sellado, la verdad. Incluso aunque no hagan lo que esperamos que hagan. Bueno, acá tenemos una de las cartas más fuertes del set, que es esta bonita, que se llama Cardenage. Y solo puedes controlar una. eh, Evitaron eso de. En esta edición, como que cuidaron más las cartas y hicieron más errantes. Para evitar el doble merging, por ejemplo. En este caso, el doble Cardenage. Cuando entra en juego, puedes buscar un aliado que aumente tu mazo castillo y jugarlo sin pagar su coste. Creo que esa es como la opción que eligieron en estos formatos. Que yo les llamo cartas que hacen trampa. Es muy fuerte esta carta. Y en tu fase final, si controlas dos o más aliados raza sombra, puedes desterrar una carta de un cementerio. Me parece bastante sólida la carta. Busca aliados en el mazo, los pone en juego. eh, y luego destierra una carta del cementerio. Es suficiente lo que hace por 4 horas. Y bueno, tenemos que ver todavía qué otros aliados Chrome van a salir. Pero pinta para bien. Le pongo un 9 de 10 en Racial Edición, una carta muy fuerte. En Racial Libre le pongo un 6 de 10 y en Sellado le pongo un 9 de 10 también porque te permite avanzar muy rápido. Si tú partes el dado y haces monito, monito, turno 3 esto, más otro monito, tu oponente, la verdad, ya entra a decir, vamos a la otra. Bueno, tenemos una nueva ira, la llamarada impía. Destruye todos los aliados en juego, luego cada jugador destierra las dos primeras cartas de su mazo castillo. Me parece interesante, bastante fuerte. No sé si un 9 de 10, ahora que la analizo un poco más, sé que la vuelvo a ver, pero sí me parece un 8 o un 9. Una carta que sí o sí va a haber juego. Eh, es un poco cara, pero algunos mazos control van a salir a jugar esto, sí o sí. Lo doy por firmado. En Racial Libre le pongo un 5 de 10, me parece que hay mejores opciones. No creo que sea horrible, pero me parece que hay mejores opciones. Incluso el Kadech es mejor. Y en Sellado le pongo un 9 de 10 porque es una carta eh, que puede desestabilizar el juego. Totalmente. Luego tenemos este nido de pestes que, la verdad, si le pongo un 5 de 10 en Racial Edición, es porque me dan ganas de probar la carta con el mat. A ver si corre, a ver si es interesante. En Racial League le pongo un 4 de 10 porque creo que podría existir en algún universo o algún combo con esto, pero no es tan bueno. Y en Sellado le pongo un 6 de 10 porque es una carta que te da valor.
Incluso, o sea, te da advantage constantemente. No es una gran carta de advantage, pero es jugable totalmente. Luego tenemos la mejor carta a mi gusto del set o del relatos, que es la joya amatista. Única, puedes desterrar este oro de tu reserva para jugar un aliado de tu cementerio, pagando su coste, ojo. Eh, es una cruz templaria a la inversa, tiene ventajas que no tiene la cruz templaria y tiene restricciones que no tiene la cruz templaria. O sea, es muy similar a una cruz templaria en el sentido del poder, pero me parece una carta muy fuerte. En la serie edición yo le doy un 10 de 10, en libre le doy un 9 de 10 y en sellado le doy un 10 de 10. O sea, es la carta más cercana a los 30 puntos que podemos encontrar. O sea, 29 puntos de 30 me parece brutal. Incluso podría ponerle 30 y creo que no sería un error. Pero sí me parece una carta muy muy fuerte. Luego tenemos la voz de la tierra. Es una carta bastante interesante. Creo que a los mazos control les puede servir mucho esta carta. Mira la mano de tu oponente y barájale un aliado de ahí de coste, se pone 4 menos. Eh, Me gustaría que existiera el banquillo, porque esta carta sería una buena carta de banquillo. Contra mazos más lentos es bastante buena. Contra Titán lo puede hacer pedazos. Eh, Puedes ver qué tiene el oponente y armar tu juego en torno a eso. Las cartas de descarte no son muy comunes en mitos y leyendas como en otros juegos, así que esta carta es muy fuerte. O sea, no sé si tan fuerte, pero es fuerte. Por eso le pongo un 7 de 10. En racial libre le pongo un 6 de 10, que es jugable. Y en sellado le pongo un 6 de 10, que también es jugable. Luego tenemos esta carta, el Bravery de las mitos. Bravery es una carta de coste 5, que también hace lo mismo en Magic, que le buscas una criatura en el mazo y la pones en juego. Así que exactamente lo mismo que acá, po. Buscas un aliado en el mazo oponente y juégalo desde tu. O sea, juégalo bajo tu control sin pagar su coste. Creo que es una buena carta, creo que es fuerte, creo que es más fuerte en el papel de lo que lo es en la realidad, pienso. Pero aún así me parece una carta bastante poderosa. Aún así le pongo un 7, o sea, un 7 es una buena nota. Ya, creo que si tiene forma de rampear esto, puede ser una gran amenaza. El tema es que este tipo de cartas muchas veces no van con nuestra estrategia. Nosotros cuando armamos el mazo lo más consistente posible y muchas veces queremos que la baraja haga A, B, C y creamos muchas manos para que la baraja haga A, B, C. Y en este caso, la baraja podría ser A, B, Z en vez de A, B, C. Entonces tenemos que ver qué tan fuerte es realmente. Quizá si nuestra estrategia es jugar a rampear esto y traer un mono fuerte del mazo al oponente, podría ser muy fuerte. El tema es que como no existe el banquillo en mitos y leyendas, muchas veces esta carta se nos podría quedar muerta en la mano contra algunas partidas. Bueno, la calificación, ya había dicho, 7 de 10 en Racial Edición, 3 de 10 en Racial Libre, y en Sellado le doy un 8 de 10 porque creo que puedes buscar la bomba del oponente y jugársela en contra. Luego tenemos la Dalriada. Una vez por turno puedes elegir un aliado en juego para que pierda su habilidad y su raza hasta la fase final. Me parece que es muy lenta. Por coste 3 que haga esto, quizás si hubiese sido coste 2 hubiese sido mucho más jugable. Podrías haberla esplachado en un druida o en otro mazo, pero me parece que es muy lenta. O sea, eh, es como una especie de. Escuché ayer que era un Carwenan, y sí, claro, lo comparto, pero el Carwenan es un oro y eso es lo que lo hace tan fuerte, que no estás pagando por él, y acá sí estás pagando por algo que no llega a cerrar para mi gusto. No es un removal, no me gusta. Creo que a menos que pueda salir con Ogam muy fácil, pagar 3 por esto es mucho. Por ende le pongo un 5 de 10 porque no creo que sea una carta horrible, pero no es buena. En Racial Libre un 2 de 10 porque jamás la jugaría. Y enseguida un 5 de 10 porque creo que podrías llegar a jugar esto como para hacerle counter al demonio de Tana o alguna carta.
pero no sé. Bueno, luego tenemos la gran espada, que el portador gana 2 a la fuerza cuando el portador sea declarado atacante. Puede elegir un aliado oponente para que lo bloquee. En Racial Edición le pongo un 4 de 10, en Racial Libre le pongo un 2 de 10 y en sellado le pongo un 7 de 10. Creo que es una buena arma para sellado. Convierte un mono en removal. Bueno, luego tenemos esta carta que es la guerrera británica, o guerreras británicas. Puede atacar cuando entra en juego, cuando sea declarada atacante, gana 1 la fuerza por cada otro aliado en tu línea de ataque. Súper fuerte. Eh, Me parece bastante buena para un mazo plaga, un mazo bicho. Eh, pero creo que es la única carta que, que está hecha así. O sea, el resto de las cartas no son tan buenas las que han mostrado para Defensor Agro. Y no sé si será el único, o sea, un motivo suficiente para jugar Defensor Agro. Pero si evalúo la carta por sí misma, le pongo un 7 de 10. En Raza Libre le pongo un 5 de 10. Y en sellado le pongo un 7 de 10. Puede ser una bomba en sellado. Bueno, luego tenemos una de las cartas con más, que más hype tiene también, que es el Druida Sanador. Cuando entra en juego, puedes elegir un aliado de tu cementerio y ponerlo en tu mano. Ya, hasta ese punto no es muy diferente a un Citristán o un Melenos, creo que se llama. Pero si ese aliado es druida, puedes barajar hasta 2 cartas de tu cementerio en tu mazo castillo. Claro, que le pongan, que la carta sea un druida, hace que sea mucho más sinérgico con la baraja, hace que hagas jugadas absurdas como eh, Amergin, me traigo un druida sanador, con el druida sanador me traigo un tag, luego te juego el tag, puedo encontrar otro druida sanador o puedo encontrar otro Amergin y hago cadenas de 3 monos con 6 horas. Brutal. Bueno, para el Racial Edición le pongo un 8 de 10, para el Libre le pongo un 7 de 10 y para Sellado solo un 5 de 10 porque ni siquiera es mejor que un Tristán. Eh, es una carta normalita para Sellado. Ahora esta bonita la he escuchado que le han dado muchas flores. Se llama Serridwen. Puedes destruir este aliado para extraer una carta de coste 2 o menos o para que tu oponente o para descartar una carta de la mano de tu oponente al azar. Mira, ninguna de las dos me termina de cerrar de las dos habilidades. Creo que las amenazas más grandes casi nunca están en coste 2, pero me parece interesante. No creo que sea mala carta. Creo que es una buena carta, por eso le pongo un 7 de 10, pero no es una locura. Y en el libre me parece igual de buena. Creo que en el libre tiene quizás más espacio porque hay más cartas, bichos chicos y todo eso. Por ejemplo, puedes desterrar a una novia con esto, que igual es brutal. Y en sellado le pongo un 7 de 10. Ahora, ¿qué me gusta de esta carta? Es que puedes jugar esta carta y sacar algún removal. Puedes jugarla por múltiples copias y sacar algún removal, así jugar muchos más monos para que la bichita, no recuerdo el nombre, la 2-2, y cuando entra en juego mira las 3, o sea, muestra las 3 y te quedas con los aliados, para que esa monita encuentre más monos, en este caso, y la hagan mejor. O sea, para que la baraja fluya mucho mejor. Creo que el sellado puede ser buena, se puede sacar un Fergus, que es la carta más molesta del formato de sellado de relatos de Dana. Luego tenemos el Nuada Blazo de Plata, que me parece una locura. Es imbloqueable, puede atacar cuando entra en juego, cuando hace daño al mazo o castillo oponente debes destruir uno de tus aliados o botar 3. Claro, el cómo con la Epona está telegrafiado, hay que ver si funciona, si corre tan bien como pensamos. Y también aparte de eso, hay que ver si el castigo de pegarse 3 no es tanto. Pero igual me parece bien fuerte, 5 daños rápidos y pegarte 3 tampoco es tanto, así que tú eres el jugador agresivo. Así que para Racial Edición le pongo un 7 de 10, para Libre le pongo un 5 de 10 y para Sellar le pongo un 8 de 10. Bueno, creo que ya estamos casi finalizando, nos quedan pocas cartas. Orcos me parece una carta súper buena, imbloqueable, con furia. Ya con eso ya era suficiente. Pero además, cuando hace daño al mazo castillo oponente contra las dos o más aliados de raza sombra, lo que no es muy difícil en sombra, puedes botar una carta para robar una carta. Me parece súper fuerte para Racial Edición, 8 de 10. Para el libre podría ser incluso un poquito más, un 7 de 10. Porque puedes robar
cartas y botar cartas, que botar cartas también te sirve para poder encontrar cartas como la novia, poder encontrar cartas como la corona, la Horda Fomor, etcétera, etcétera. Me parece muy fuerte la carta. Y enseguida un 8 de 10 porque un bicho que pudiese pegar y robar constantemente va a ser increíble. Creo que esta es la última, ¿no? Sí. La última carta es el despertar. Ahora, con respecto al despertar, mm, es complejo. Es complejo porque mucha gente creería que es una locura. Y yo creo que solamente es buena. Yo creo que no es tan brutal como la gente podría pensar. La carta hace lo siguiente, única. Eso es una de las partes que menos me gusta de la carta, única. Mira la mano de tu oponente y descarta un talismán. Luego tu oponente puede elegir entre robar una carta. Si lo hace, tú robas dos cartas. O sea, creo que nadie va a elegir robar una carta porque le estaría dando mucha ventaja al oponente. A menos que esté perdiendo. Entonces muchas veces esta carta solamente va a sacar un talismán, pero nos va a dar quizá la posibilidad de jugar ese talismán clave que tenemos. Por ejemplo, no sé, contra Druida, sacarle los morir de pie y luego jugarle, no sé, otra cosa. Pero sabes que esta carta igual me gusta mucho más en Racial Libre. Ahora bien, Racial Libre cambió y en este momento está jugándose mucho más agresivo. Así que habría que ver si tiene cabida ahí. No obstante, es una buena carta, pero tampoco se dejen engañar gente, no la compren a precios absurdos. Creo que esta carta en unos meses más va a valer 5 lucas, 4 lucas. Em, pero al principio va a salir cara, lastimosamente, va a salir entre las 10, 15 lucas. Pero no es un Pegaso, gente, esto. eh, Ni siquiera un Titán Gorila. Así que no le pongan precios tan elevados. Me falta una carta que es el tallito, que no está acá en el PowerPoint, pero bueno, les voy a contar que esa carta sí me parece buena. No es absurda tampoco, no tampoco un Pegaso. Creo que debería estar rondando las 10 luquitas en el precio de salida, porque claro, es una carta exclusiva. Eh, es una carta defensiva y ofensiva, pero es una carta que solamente sirve para el combate. No es buena en la vigilia, no es una carta que quieras ocupar siempre. Hay mucho hype con esa carta. Creo que quiero tenerla, quiero jugar los sellados y ganar topo, o sea, hacer top 8 para tenerla y no tener que comprarla, pero no creo que sea una carta jugable al 100% en todos los mazos. Creo que es una carta para un mazo agro, hasta por ahí, porque no es mejor que una forma de lince en ese sentido. Y eso, gente. Pido las disculpas por no tener, o sea, no haber puesto a editar esto, pero realmente me parece que es un contenido que va a pasar. O sea, solamente sirve por un par de semanas y ya no sirve, entonces no lo voy a poner como clase, porque no es una clase. Recordarles a toda gente que estas cartas, estos kits los pueden encontrar en Mesa Redonda, tcg.cl, y que si quieres una Playmat Cookies es la mejor de las opciones. Cualquier pregunta, cualquier eh, comentario o qué cosa que quieran decirme, lo pueden escribir ahí con respeto. Y nuevamente recordarles o nuevamente agradecerles por su apoyo en el torneo nacional. Fue muy importante para mí, me sentí muy apoyado, muy querido. Y me hubiese gustado quizá haber llegado un poquito más lejos y haber sido el ganador del nacional. También como para haber disfrutado ese logro junto a ustedes. Pero creo que el top 8 está bien. Es parte de crecer y desde ahí podemos seguir creciendo juntos. Un abrazo y estamos al habla.